proponerlo como un territorio plural, atravesado por corrientes, mezclas y procesos continuos de transformación. Señoras, señores, a continuación, narrar desde arriba, política, familia, élites y relato. Carlos Fonseca de Costa Rica, Puerto Rico, Cristina Bendek de Colombia y Pablo Gómez Borbón de República Dominicana conversan con Priscila Velázquez de República Dominicana sobre poder, privilegio y mirada, una conversación sobre cómo la literatura se aproxima a las estructuras de poder y a las historias que se tejen desde los espacios de decisión. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, sobre todo una mañana de domingo. Además de valientes, estamos comprometidos y somos dichosos de celebrar Mar de Palabras, que ha sido y sigue siendo una fiesta, como lo fue París para Hemingway. Sean todos bienvenidos. Soy Priscila Velázquez Rivera y hoy me acompañan Pablo Gómez Borbón, Cristina Bendek y Carlos Fonseca. Tres distintas voces, pero en cuyo trabajo narrativo exploran una preocupación fundamental: las distintas formas del poder. El poder político, el poder de la memoria y del territorio y el poder del conocimiento y la razón. La literatura, desde siglos, ha narrado a reyes, presidentes, dictadores y dinastías familiares. Y lo ha hecho novelas como Memorias de Adriano, El gato pardo, La fiesta del chivo, son un ejemplo de ello. También las obras de nuestros invitados: Morir en Bruselas, Joe Balaguer, Los cristales de la sal, Austral o Coronel Lágrimas, también son ejemplo de ello. Pero las novelas que narran el poder rara vez se interesan en el poder mismo, porque el poder no es abstracción, el poder tiene voz, tiene rostro, siente miedo, es miedo y contradicción. Entonces, cuando narramos el poder, lo que hacemos es explorar su costo humano, las mentiras que produce, las lealtades que exige y las vidas que transforman, sobre todo eso. Este conversatorio parte de una idea central: ¿qué ve la literatura cuando narra desde arriba? Sin embargo, quiero comenzar con una pregunta que me parece imprescindible, y es la pregunta de ¿quién tiene derecho a contar la historia? Me gustaría, si me lo permites, Cristina, empezar contigo, porque tu novela, Los cristales de la sal, está contada desde un lugar distinto al que usualmente es narrado. Para quienes no han tenido la dicha de leer Los cristales de la sal, que está a la venta allá afuera en Casa Calíope, Los cristales de la sal narra la memoria histórica de la isla de San Andrés, vista desde los ojos críticos y la añoranza de Victoria, su protagonista, que se ausenta y llega años después para reencontrarse con su origen. Entonces, Cristina, ¿quién tiene derecho a narrar la historia de un país, de una sociedad, de una isla como la tuya? Muchas gracias, Priscila, y a ustedes por estar aquí acompañándonos. Pues bueno, yo soy de un país que se ha pensado siempre desde su centro, un país que ha sido, pues como todos los países, como casi todos nuestros países latinoamericanos, pues un territorio difícil, diverso, en donde el Estado no está presente en toda la extensión territorial del país. Y yo estoy en una frontera, en un lugar, ayer lo decía, que tiene 7 fronteras internacionales, que además es una isla muy, muy pequeña, que está densamente poblada y donde hay gente de todas partes. Y entre todos integramos esa sociedad sanandresana que es muy compleja y que además siempre ha sido autonomista. Es un territorio que ha reivindicado su diferencia siempre y lo ha hecho desde la oralidad, ¿no? Desde la tradición oral. En la música está eso presente,
en las historias que nos contamos y que heredamos de nuestros abuelos y de nuestras abuelas está esa búsqueda y esa renuencia a pertenecer y a suscribirnos con proyectos imperialistas incluso. Somos tradicionalmente un territorio que le ha dicho no a Estados Unidos varias veces por estar tan cerca del Canal de Panamá y por tener tantos testimonios cercanos de trabajadores que se fueron al canal durante la primera fase de las obras allá. Y allí ese tránsito desde la oralidad a la literatura ha sido muy complejo porque somos multilingües y Colombia es un país hispano, pero en San Andrés se habla inglés. El idioma de los raizales es el criol y el inglés caribeño. Entonces, ¿en qué idioma nos narramos y a quién nos narramos? Es también una pregunta muy clave, ¿no? Para entrar, digamos, dentro de un canon histórico, dentro de esa narración, de esa historia que está cristalizada en los libros y en los archivos y tal, nosotros no estamos ni siquiera en el archivo de Indias de Sevilla. Hay como un par de mapas en el archivo de Indias sobre el archipiélago, a pesar de que fue también una colonia española, pero la mayoría de nuestra memoria de esa época está en Inglaterra, está en los archivos ingleses. Entonces, ¿a dónde vamos también a buscar y a referirnos y a remitirnos para poder posicionarnos? Son un montón de preguntas. Y yo creo que es esta generación apenas la que empieza como a revisar y a encontrarse con toda esa complejidad para poder tener una voz propia y empezar a formar ese relato de lo propio. Eso es lo que pasa en Los Cristales de la Sal. Y es como una especie también de fabulación, porque la protagonista lo que hace es tratar de descifrar qué es lo que la hace raizal. Es una novela que está en tensión con el Estado colombiano todo el tiempo. Y aprovecho además porque hoy estamos en elecciones en mi país y yo tengo la fortuna de estar aquí compartiendo con ustedes y una sensación un poco agridulce de no estar allá también ejerciendo ese privilegio de votar, porque son momentos críticos. Y desde las fronteras siempre se ejerce ese derecho con una sensación, como con una posición de trickster, con una posición que negocia incómodamente con el poder. Entonces, bueno, ahí planteo esas preguntas porque realmente narrarnos es un privilegio muy grande. Y haber conquistado un lugar, por ejemplo, dentro de la narrativa colombiana incluso, es también un gran privilegio para el archipiélago. Y es un lugar que seguimos creando entre muchas voces que seguimos trabajando desde allí. Sí, pienso cuando te escucho en esa narración desde el mar y no desde el continente. Y recuerdo lo que decía Jorge Volpi el pasado viernes sobre el poder del contrarrelato para justificar el relato oficial, donde se desquebraja la literatura de las historias oficiales. Entonces, Pablo, tu caso es distinto, porque tú narras desde el poder es el centro de la escena. Te pregunto, ¿puede la literatura entender el poder sin ejercerlo? Bueno, buenos días. Tú me permites un pequeño paréntesis muy breve. Claro, claro. Ayer yo me quedé un poquito incompleto sobre la palabra chulámbrico. Y yo quería elaborarlo porque no se trataba simplemente de un chiste, sino que yo lo que quería hacer era puntualizar. Hay quien dice que cuando uno piensa en patria y en desarraigo, piensa en el aspecto espacio, pero también está el aspecto tiempo, la infancia, el pasado, también una patria. Y entonces yo podría decir que esa palabra que ya no existe o que ya no es conocida es parte de ese tiempo que forma parte de una patria de la cual uno está irremisiblemente desarraigado, y que a diferencia del aspecto geográfico no siempre puede volver a Santo Domingo, a Santiago, pero nunca al pasado. No era solamente ganas mías de hacer reír, que también. Entonces, es muy interesante esto del poder, el concepto del poder, el concepto de pueblo. Yo recuerdo en Francia, donde el debate es lo que es a Santo Domingo la política y la pelota, que es el deporte nacional.
y habían dos filósofos hablando de qué era el poder y qué era el pueblo. Entonces, hubo un tipo que citó a 20 filósofos y otro que mi querida Adelia conoce, Michel Onfray, dijo sencillamente, el pueblo es aquellos sobre quien se ejerce el poder, pero no el poder solamente político, el poder mediático, económico, cultural. Y entonces, engancho con esto para hablar de un amigo mío allá en Bruselas, Vladimiro Blanco, que dice que él no va a las festividades o a las ceremonias, las recepciones del 27 de febrero, que es nuestra independencia nacional, porque él entiende que la verdadera independencia, el verdadero fue la restauración, donde fue realmente el pueblo, ese pueblo sobre el cual se ejerce el poder, el que realmente logró una independencia. O sea, la revolución fue auténticamente espontánea, de gente que no tenía el poder. El 27 de febrero, no me quiero meter en el campo de don Bernardo, pero era otra cosa, ¿no? Entonces, respondo a tu pregunta, yo creo que la literatura definitivamente tiene el deber y el derecho de narrar el poder, ese poder que la literatura quizás tiene un ápice, pero que es realmente muy poco en relación a los actores que ejercen el poder. Muchas gracias, Pablo. Carlos, escucho a Pablo, que narra desde el poder político en su último trabajo, a Cristina, que Cristina lo aborda desde el territorio, desde la memoria, y pienso en tu coronel, que lo hace desde otro lugar privilegiado, que es el del conocimiento y la razón. ¿Qué ocurre cuando esa voz narrativa tiene el privilegio del intelecto? ¿Cómo se narra el mundo desde allí? Sí, bueno, muchísimas gracias, Priscila. Un gusto estar con Cristina y con Pablo acá y estar frente a todos ustedes. Yo creo que en mi caso regreso a algo que mencionaba Cristina, que es ¿a dónde vamos para encontrar esa capacidad de reconstruir la historia, verdad? Y vamos a archivos, de alguna manera, ¿verdad? Pero hay una escena que se repite a través de la literatura latinoamericana, desde Gabriel García Márquez hasta Borges, que es un escritor latinoamericano yendo a un archivo, o sea, a una biblioteca y encontrando una especie como de archivo ruinoso. Y es que yo creo que venimos de una región, la región centroamericana, el Caribe, en donde el lugar del archivo es un lugar muy precario y un lugar en donde se encuentra una larga estela de historias de violencia, ¿verdad? Siempre recuerdo algo que mencionaba un gran historiador haitiano, Michel Robbe-Trujillo, que él pensaba que en el caso caribeño el archivo estaba marcado por muchísimos silencios. Y yo creo que ahí es que viene el rol de la literatura. Narrar también es poder. El Estado narra, el poder narra, cuenta historias que sustentan el poder. Y como tú bien mencionabas en relación a lo que decía Jorge Volpi, nuestra posibilidad es construir contrarrelatos. En ese sentido, a mí lo que me interesa es construir novelas que exploren un poco esas ficciones de archivo, pero un poco subrayar cómo nuestros archivos están marcados por silencios que tenemos que llenar, que de alguna manera el acto creativo, el acto de la imaginación es político, porque precisamente nuestras historias tienen muchísimos silencios que toca llenar. Entonces, yo siempre recuerdo algo que menciona Cristina Rivera Garza, una gran escritora mexicana que también es historiadora, y Cristina Rivera Garza tiene un texto muy bonito en donde dice que nuestra historia se escribe en subjuntivo. Y es bonito pensarlo porque es algo que ancla muchísimo en el idioma español. El inglés no tiene el subjuntivo, como saben muy bien mis estudiantes, que batallan con el subjuntivo. Y me gusta esa idea de que nuestra historia hay que narrarla en subjuntivo porque hay que pensar lo que ha quedado potencializado como potencial, pero silenciado, ¿verdad? Entonces yo creo que empiezo un poco ahí en mis novelas y trato de narrar esos subjuntivos que tienen todavía poder. Muy bien. Lo importante también, Carlos, es que en esa construcción de la historia,
la gran literatura no glorifica ni demoniza el poder. Pablo, ¿qué implica narrar o entrar en la conciencia de un personaje tan asociado al poder sin caer en la justificación ni en la condena? Bueno, realmente yo digo que escribir se vale por sí solo. Ya el hecho de escribir para mí es un premio enorme. Luego hay otros premios, sobre todo el premio de conocer tanta gente, el que escribir me permite estar aquí conversando con ustedes y comprender es, yo diría, no es premio la palabra, es una gran, bueno, se me escapa, una gran satisfacción. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo empecé a escribir Yo Balaguer hace 4 años, con 50 y tantos años de pasado, de escuchar a mi madre, escuchar a mi abuela, a mi padre. Y entonces todo eso yo lo tomo y lo pongo a un lado. Entonces empiezo desde cero a aprender de este personaje, a leer libro tras libro tras libro. Y entonces siempre, y yo pienso que escribir en primera persona me permite primero adentrarme en la mente o en el alma de este personaje, que es precisamente mi objetivo personal para mí mismo y que lo yo comparto con el autor, con el escritor, con el lector, perdón, que a lo mejor es lo mismo todo. Y entonces, ciertamente yo leí por ahí y hago un mea culpa porque en algunos casos traté de ir más allá del rol mío de escritor, cuya responsabilidad es comprender la naturaleza humana a través de Balaguer, a través del Moreno, a través de Miriam o a través del que fuera. Intenté explicar a la gente que el libro no se llamaba o no se llama Yo Pablo Gómez Borbón. Y naturalmente, como ustedes saben, pongo en bocas de Balaguer el personaje que yo entiendo que es más cercano a él, histórico, que es Talleyrand. Y Talleyrand decía que todo el mundo pensaba o todo lo bueno de él o todo lo malo de él y que él disfrutaba del privilegio de las exageraciones. Entonces, naturalmente, Balaguer es alguien que genera pasiones y mucha gente me ha dicho, bueno, tú has tratado a Balaguer muy bien, bla, bla, bla. Digo, Balaguer habla, no puedo poner a Balaguer a hablar como si fuera Peña Gómez ni a Peña Gómez como Juan Bosch. Entonces yo estuve muy consciente de que mi interés era entender y que naturalmente el libro mío hay justificaciones del propio Balaguer. Cuando Balaguer dice, bueno, sí, la Constitución es un pedazo de papel, pero dice, no sé si será justificación, que Bolívar dice que cuando todo va bien al pueblo se le acaricia, pero cuando todo va mal, un gobernante no puede tener o no debe hacer caso omiso de leyes y constituciones. Viene a ser lo mismo que él decía. Cuando dice que Benito Juárez dice que la ley no puede ser una camisa de fuerza para el gobernante. Pero todo eso, y yo invito a leer lo que yo considero que es el ideario político de Balaguer, que está en pedestales, precisamente que son los discursos agrupados de las estatuas que él levantó, sobre todo en Santo Domingo, de Martí, de Benito Juárez, de Simón Bolívar, de San Martín. Entonces realmente yo soy muy cuidadoso y muchas veces me han preguntado, ¿qué tú crees de Balaguer? Digo, es absolutamente irrelevante. Y yo por supuesto lo asumo, pero en Yo Balaguer, Pablo Gómez solo tecleó. Pablo Gómez no dice nada de, no es Yo Pablo Gómez, sería un libro invendible. Gracias. Muy bien. Hay un costo siempre de narrar la nación, de narrar a un personaje asociado al poder, pero de eso hablaremos un poco más tarde. Cristina, te escuché en una entrevista y hubo una frase que me conmovió, que me pareció triste, hermosa y brillante a la vez, que era que San Andrés tiene 27 kilómetros cuadrados y ha perdido la memoria. Esa frase me parece que puede ser un inicio de una nueva novela. Y pienso, reflexiono sobre el poder del territorio para hacernos recordar. Ayer nuestra Soledad hablaba sobre la ciudad invisible y te pregunto,
¿la memoria habita en la conciencia individual o en los lugares que nos atraviesan? ¿En el mar, en el barrio o en esa ciudad invisible que mencionaba Soledad? Yo últimamente no sé, porque le contaba justamente a Carlos hace unas noches que yo he trabajado mucho con la memoria porque precisamente pues soy caribeña y yo creo que estamos un poco enfermos de nostalgia. Tú hablabas ayer de la nostalgia también. Y esa primera novela, por ejemplo, Los Cristales, hace un recorrido por toda la isla, ¿no? O sea, ahí hay un ejercicio de nombrar los lugares, de reivindicar los nombres que la comunidad le da a los lugares en vez de los nombres que los turistas le dan a los lugares o que el Estado quiere imponer sobre los lugares, porque pues nombrar es citar un montón de memorias y un contenido histórico, y esa novela lo que quería hacer era como insertar efectivamente el archipiélago dentro de un cierto canon. Y la segunda novela, por el contrario, es mucho más contemporánea y yo creo que ahí sí hay, Priscila, como una reflexión muy frontal sobre el poder, que sí lo cuestiona. Ahorita me estaba preguntando sobre eso, dije miércoles, bueno, la gran literatura en mi novela no será entonces, porque en mi novela yo lo que hago es hablar sobre una institución tan poderosa como una Corte Internacional, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde tras un litigio larguísimo entre Nicaragua y Colombia, Nicaragua, tras 30 años de lobby y de presencia consistente en La Haya, en la Corte Internacional, logra ganar a Colombia un maritorio, es decir, un territorio marítimo en donde cabría 2 veces Suiza o 2 veces República Checa o Panamá completo. Que está en el mar del archipiélago y que ha sido un territorio efectivamente donde hay memorias raizales, donde el pueblo étnico y los pescadores y pescadoras conocen especies, tránsitos, mareas, corrientes, temporadas, dinámicas, ¿sí? Y que eso está en esa constelación, digamos, archipelágica que hereda la gente cuando somos isleños. Y no está, por el contrario, en la gente que defendió el Estado, que defendió al Estado, en los despachos, en las oficinas, en los discursos oficiales, incluso de los presidentes que tuvieron que recibir esa decisión adversa de la Corte Internacional de Justicia en 2012. Y esto es un tema muy reciente. Entonces, yo digo todo esto porque la memoria, a pesar de, es un recurso infalible realmente, creo que es un gran problema cuando la perdemos, pero también la memoria es selectiva. Y creo que hay cosas, y eso lo respondía en la pregunta que quizás ustedes después verán en los videos que hicimos los autores, como ¿qué cree que es una pregunta que deberíamos hacernos a futuro para pensar un futuro mejor o algo así? Era la pregunta y yo decía, quizá debamos pensar en lo que podemos dejar atrás. Hay cosas que para mirar a futuro no podemos cargar completas y hay cosas que sí hay que dejar atrás para poder hacer un ejercicio más radical de imaginar un futuro posible, que es algo en lo que yo creo que estamos en deuda, particularmente en la literatura caribeña. Hay un montón que hacer todavía como con esa imaginación crítica de lo que puede ser el futuro. Porque la memoria también es un bagaje muy denso y puede volverse esencialista y puede volverse, como se ha vuelto efectivamente, el sustrato del fascismo, el sustrato de los nacionalismos. La memoria se manipula muy fácilmente también. Y ahí está el poder del relato precisamente y el valor de que haya tantos relatos sobre un mismo asunto. Entonces, yo creo que ahí hay que ejercer también una capacidad muy consciente de discernimiento, sobre todo en el día de hoy, porque el algoritmo manipula la memoria y te lo empaqueta en un eslogan marquetero de publicidad política en 3 segundos
Y se convierte esto en una realidad distópica. El día de mañana vivimos en un capítulo de Black Mirror todos en Latinoamérica. Entonces, ahí son los dilemas con los que trabajamos y son cosas que realmente, como dices tú, o sea, yo trabajo con una nostalgia y con una preocupación muy grande y son preguntas que realmente me hago todos los días. Así es. Recordar creo que es urgente, aunque no tenga que ser una mochila, para imaginar un futuro mejor. Carlos, en tu libro mencionas esta frase. En plena mañana, un tierno jubilado se dedica a soñar la historia. Háblanos del placer histórico de reducir el mundo a unos cuantos instantes. Sí, bueno, lo hablaba, tuve la suerte ya de compartir con mesa con Pablo. Estábamos en la Universidad Iberoamericana y teníamos una mesa sobre literatura e historia, y ahí me preguntaban un poco por mi relación con la historia, y yo decía que a mí lo que me gusta también es buscar en ese archivo histórico los momentos en donde la historia no dice casi la verdad, sino que parece soñar o delirar, ¿verdad? O también momentos en donde tiene pesadillas la historia, en donde parece que el relato histórico es sacado de ficción. Y en ese sentido, yo con mis novelas busco esos momentos como sintomáticos casi de la historia, en donde uno como escritor se puede parar casi como haría Freud frente a un paciente, y uno puede hacer una especie de psicoanálisis de lo que estaba ocurriendo en esos momentos históricos. Entonces, en este libro, Coronel en Lágrimas, de donde sacas la cita, imagino a este personaje que está tratando de hacer una especie de enciclopedia de la historia del mundo, reduciéndola a unas cuantas escenas. Si tuviéramos, por ejemplo, que tú mencionabas una mochila, si tuviéramos que poner nada más 5 o 6 escenas de la historia caribeña, sería interesante pensar cada uno de ustedes cuáles escenas ustedes se llevarían en esa maletita y cómo esas 5 escenas contarían una historia particular del Caribe, una historia dominicana, una historia, ¿verdad?, íntima. Y yo creo que cada una de las novelas que he tratado de construir son un poco así, son unos collages de ciertas imágenes que para mí cuentan historias sobre nuestra región. Súper interesante. Quiero mudarnos a un tema que me parece indispensable en esta mesa, y es la familia como primera escuela del poder. Porque en la familia nosotros heredamos los silencios, los traumas, los privilegios. La familia existe antes que el Estado. Empezamos a obedecer una voz en la familia antes de obedecer jerarquías. Y quisiera saber, porque en el trabajo de los tres la dimensión de lo doméstico aparece, quisiera saber, Cristina, ¿por qué tantas novelas políticas son también novelas familiares? Yo creo que la respuesta está en tu planteamiento, porque es donde encontramos finalmente la autoridad, esa primera autoridad y las primeras rebeldías también, finalmente. Tú citabas El gato pardo al inicio, y un epígrafe de Los cristales, uno es de Edwidge Danticat y otro es de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, porque cuando yo leí esa novela, aparte de sentirla muy isleña, por supuesto la sentí, tiene un cinismo frente al poder, tiene un cinismo frente a todo lo que viene de afuera, esa novela, y tiene esa cuestión de lo que se hereda, de la jerarquía, y también de todo lo que se desmorona dentro de la familia cuando hay esas fuerzas externas frente a las que tienen que actuar estas estructuras familiares. Entonces somos como, la familia es como esta célula que recibe de afuera, ¿sí?, y que va procesando y que va creando una cultura. Y yo creo que eso es lo que hace que la familia se vuelva al final un tema obsesivo que yo personalmente intento superar en lo que escribo, porque me hallo completamente determinada
por esos silencios que se heredan en la familia, por esas memorias que heredamos de la familia, por el archivo familiar. Me imagino muchos de ustedes han tenido también esa oportunidad como de finalmente recorrer, qué sé yo, fotografías, documentos públicos, los registros de nacimiento, cosas que van y que le van hilando a uno quizá un relato que no heredó, ¿no? En mi caso yo reviso eso una y otra vez cuando cuando muere algún familiar, cuando hay alguna pérdida y descubro cosas que no sospechaba y cosas que me escondieron y recientemente descubrí que muy probablemente mis bisabuelos que llegaron de Belén, de Palestina, eran de hecho primos hermanos, no teníamos ni idea, mis primos y yo no sabíamos, creo que mi abuelo tampoco sabía, y hay como esos silencios dentro de las familias se vuelven obsesivos y son decisiones que las personas toman por condiciones históricas también. Entonces es como ese primer núcleo en donde se procesa como todo ese influjo histórico, social, y donde además se reproduce una cultura en contestación a ese flujo. Te escuchaba y pensaba en Modiano, que en una de sus obras dice que lo primero que se hereda cuando se nace, o sea, el bebé, es la memoria. Y en el caso tuyo, Pablo, siguiendo con el tema familiar, tu personaje es el octavo hijo de 7 hermanas. Tiene un padre dulce y una madre fuerte. ¿Hasta qué punto las estructuras políticas reproducen dinámicas familiares? Bueno, yo no sé si las reproducen, pero puedo decirte concretamente que sí influyen de forma que a veces son insospechadas. Hay que saber, por ejemplo, que, y lo digo en mi libro, Churchill, probablemente el más grande estadista del siglo pasado, tuvo unos padres que fueron realmente traumáticos para él. Su madre, que pocos saben de hecho que era americana, era una mujer mundana, de fiestas, incluso de amantes. Su padre, que llegó a ser gobernador de Irlanda, y hay que saber que Churchill desciende del gran Marlborough, aquel Mambrú se va a la guerra, y que era primo, sobrino, etcétera, de duques de Marlborough. Y su padre fue excesivamente duro con Churchill, que era un bueno para nada, que a tu edad yo había hecho tal, que esto. Y hay un cuento que yo me refiero en Yo Balaguer, donde Churchill escribe, es un cuento, una narración, que él, después que se jubila, después que gana la guerra mundial, etcétera, está pintando, que de hecho pintaba muy bien, mucho mejor que Hitler, lamentablemente, porque si Hitler hubiera sido buen pintor, y hay una novela de Pierre Emmanuel Schmitt que se llama El Otro, ¿qué hubiera pasado en el mundo si a Hitler lo hubieran aceptado en la Academia de Bellas Artes de Viena? Entonces, no quiero extenderme mucho, pero el tema es súper interesante. El fantasma del padre de Churchill lo encuentra en una bata, viejito, pintando un cuadro, y le dice: yo sabía que tú no servías para nada. Entonces, digo esto porque en Balaguer influye mucho, yo creo, personalmente, por ejemplo, lo que él vivió como un maltrato a su familia, a su padre, que lo perdió todo cuando se desplomó el precio del tabaco y otros frutos luego de la Primera Guerra Mundial. Influye mucho también el famoso episodio del vaso de agua, que don Bernardo, el padre de don Bernardo, estuvo involucrado en él, porque se decía que una hermana de Balaguer tenía tisis, tuberculosis. Entonces, todo esto para decir que yo creo que, por ejemplo, en Balaguer, todo este cuadro familiar influyó mucho. Yo argumento, no tengo ningún tipo de prueba, pero es un poco la intuición de que gran parte de lo que Balaguer hizo
fue un poco, primero para vengar, entre comillas, lo que su padre, que fracasó. De hecho, él se lamenta de que cuando ya él estaba, pienso que era ministro de la presidencia, entonces su padre muere y no puede ver cómo él realmente, de alguna manera, logra un triunfo con el cual él pretendía compensar el fracaso, lo que él consideraba como el fracaso de su padre. Entonces, puedo extenderme grandemente sobre la relación con las hermanas, etcétera, etcétera, pero no quiero robarle el tiempo a ustedes. Muy bien. Hay una palabra que se ha repetido muchas veces en todo el conversatorio de hoy, que es la palabra poder. Y quiero usarla como puente para el siguiente tema, que es el poder del escritor. El poder del escritor que narra desde arriba. Toda posición en la literatura hace que cuestionemos las certezas, incluso las certezas de quienes gobiernan. La pregunta es la siguiente: ¿qué dificultades enfrenta un escritor cuando retrata mundos privilegiados, Carlos? Sí, bueno, como mencionaba antes, yo creo que narrar y poder van siempre de la mano, ¿verdad? El poder lo primero que tiene que hacer para autolegitimizarse es narrar. Y el escritor tiene que mirar todas esas estructuras narrativas que han ido se construyendo de distintos lugares de poder y ver cómo uno se va a ubicar también dentro de esas estructuras y desde dónde uno va a narrar. Yo pensaba, por ejemplo, en términos de novelas clásicas de dictadores, siempre me ha parecido interesante que está la opción del boom, ¿verdad? Que es la opción Vargas Llosa, La fiesta del chivo, está Yo el Supremo, está El otoño del patriarca, y todos son estos escritores, hombres, que están como obsesionados con la figura del poder, ¿verdad? Es Trujillo o es el doctor Francia, la figura como tal. Siempre me ha interesado que había escritoras como por ejemplo Luisa Valenzuela o Marta Traba que estaban también interesadas en narrar el poder, pero no quedaban fascinadas con el dictador como tal, sino les interesaba más bien cómo la presencia misma del dictador producía ciertas formas de circulación de afectos, circulación de lenguaje, qué se podía decir, qué no, ¿verdad? Entonces había como dos opciones que yo veo, una como una especie de entender la política como muy centrada en la figura de quién sostenta el poder, como una especie de macrohistoria, y una especie de microhistoria, que era la opción Luisa Valenzuela, la opción Marta Traba, que era como no es tanto la figura del poder, sino los efectos que eso tiene sobre la vida íntima, sobre el lenguaje. En mi caso siempre siento que me interesan los dos, que fluctúo entre la macrohistoria, los relatos sobre todo transatlánticos, de cómo el poder ha sido construido, pero siempre me interesa cómo eso impacta en esa especie de microhistoria, esos relatos familiares, que me parece algo súper interesante. Yo pensaba nada más para hablar muy brevemente de la familia, que coincido completamente con lo que decía Cristina, creo que la familia es nuestra primera narrativa, ¿verdad? Nuestro primer, no sé, acercamiento a lo que significa contar una historia. Tan pronto vamos a la familia y le decimos, abuelita, abuelita, cuéntame de tus padres, ya ese es un acercamiento a un relato casi detectivesco, ¿verdad? Porque siempre hay un secreto que se lía con esa historia familiar y con estos relatos familiares que también nos llevan a otras partes, nos llevan de nosotros a otras historias que ya no son Puerto Rico, Costa Rica, sino empiezan a desaparecer en el mapa mundi. Te escucho y pienso que, me pregunto, ¿qué se hereda primero, la memoria o el relato sobre ello? O sea, la memoria familiar o lo que nos cuentan sobre ella. Nos quedan 9 minutos y me gustaría esta pregunta para los tres, para que brevemente la respondan. Y es que, ¿qué puede revelar una novela que no lo haga la historia con H mayúscula, la ciencia política y el periodismo?
Bueno, el, el novelista puede entregarse a todo tipo de especulación. El historiador trabaja con hechos, el novelista puede hacer suposiciones. Cuando yo escribí Morir en Bruselas, la pregunta fue recurrente: ¿por qué tú no escribiste una obra histórica? Podía haberlo hecho, tenía la documentación, tenía la bibliografía, lo tenía todo. Pero me parecía una burla, no, ¿cómo decir? Sí, un fraude, venderle un libro a una persona sobre la muerte del Moreno y al final decir, ¿qué pasó en esa habitacioncita, en el descanso de la escalera de la casa en la Rue Van A, número 94, y terminar diciendo, yo no sé? Y nadie lo va a saber, salvo que eventualmente, si fue un asesinato, que tampoco se sabe, si hay algo que se desclasifique, pero nadie, ni yo como novelista, ni el más grande historiador lo va a saber. Pero yo puedo tratar el tema y por tanto, en lugar de hacer una obra de no ficción, una obra histórica, yo hice una novela que me permitió ahondar en esto. Para ti, Cristina. A mí me encanta leer historia. Mi formación es en relaciones internacionales pero la verdad es que eso no le interesa a la gente. O sea, yo creo que la ventaja de las narrativas de ficción, de no ficción, también pueden apelar a la emoción, al sentimiento, a algo que compartimos todos, a experiencias que compartimos todos. Y la destreza de alguien que hace un relato y un relato de ficción, que es lo que yo trato de hacer, es poder traer precisamente como esos grandes problemas que parecen como grandes preguntas o grandes problemas sobre la historia, o sobre el espíritu incluso, y poder ponerlos de una manera, poder plantearlos para que cualquiera, incluso que no tenga esas preguntas presentes, pueda relacionarse con ellas. Esa es la destreza, yo creo, y es la facultad, la ventaja de escribir, de narrar desde donde estamos. Porque la historia tiene un público muy específico, tú decías el periodismo incluso también, y yo creo que esa es la ventaja de la ficción. Y quería decir también que dicen, ¿no?, que somos como el único animal que cuenta historias, ¿sí? Que nacemos y enseguida empezamos a contar historias, a repetir historias y a repetir relatos sobre nosotros mismos, y empezamos a heredar un montón yo una vez conocí en Berlín a una chica que es de Irán, y ella me decía que ella era la primera persona de su familia en migrar, en vivir fuera de Irán, y tienen un árbol familiar que pueden rastrear hasta 3000 años de antigüedad. Yo soy del Caribe y no tengo ni idea de quiénes eran mis tatarabuelos, o sea, no tengo ni idea de dónde vengo. Y hay personas que heredan estos relatos sobre sí mismos y estos relatos familiares, y es un gran privilegio, pero también es un gran privilegio poder imaginar las posibilidades, que es lo que hacemos cuando escribimos ficción. Sí, yo creo que el novelista es quien le pone como la sal a la historia. Carlos, cuéntame qué opinas tú. Sí, no, yo soy gran lector de historia, y también cuando siempre me acerco a una novela acabo leyendo muchísimos libros de historia, pero las páginas que marco, las páginas que de alguna manera determinan y acaban entrando de la novela, son las páginas en donde casi, como decía, la historia ya funciona como ficción. Entonces yo creo que escribimos ficción también para darnos cuenta que la historia, tal y como la entendemos, está repleta de ficciones que sirven como motores históricos, ¿verdad? Entonces yo creo que esa distinción entre historia y ficción acaba siendo un poco más porosa de lo que los historiadores pensarían o lo que nosotros como escritores
también quisiéramos pensar. Pero creo que es una zona súper, no sé, fértil. Y regreso un poco a esa idea de Rivera Garza de la literatura siempre en español es historia en subjuntivo. Lo que podría haber pasado, esos espacios que, como bien decía Pablo y bien decía Cristina, no sabemos exactamente, son silencios, son grietas históricas. Ahí la literatura nos da la posibilidad de decir, tal vez habría pasado, y ahí viene el relato. Así es. Decía Alexander Dumas que parece que historiadores le cuestionaron el hecho de por qué había escrito Los Tres Mosqueteros, que había violado la historia. Y él contestó, sí, la he violado, pero le he hecho un hermoso hijo. Así que quiero dejarles como reflexión, después de escuchar a estos tres maravillosos escritores, lo siguiente. Las sociedades necesitan instituciones para gobernarse y novelas para comprenderse. Porque detrás de cada decisión pública, de cada estructura de autoridad y de cada apellido influyente, hay seres humanos. Muchísimas gracias.